Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Espacio Elex. Soy Paula, profesora de español. Altura y altitud derivan del adjetivo alto, pero ¿significan exactamente lo mismo? Consumo y consumición derivan del verbo consumir. ¿Se utilizan en los mismos contextos? La respuesta es claramente no. ¿Queréis saber por qué? ¿Queréis conocer otros contrastes similares en español? Bueno, pues quedaos a ver este vídeo y nos vemos luego. ¿Cuándo usamos las palabras altura y altitud? Hablamos de la altura de un edificio o de la altura de un mueble. Por ejemplo, la mesa mide 70 centímetros, tiene 70 centímetros de altura. También hablamos de la altura de una persona, y en este caso podemos usar como equivalente la palabra estatura. Por ejemplo, mi vecino tiene una gran altura o una gran estatura, mide casi 2 metros. ¿Y cuándo usamos la palabra altitud? Pues para hablar de la altitud de una ciudad o de la altitud de una montaña. Por ejemplo, Madrid tiene una altitud media de 667 metros y su pico más alto es el Peñalara, con 2.428 metros sobre el nivel del mar. Y este es el significado de altitud, la elevación o altura sobre el nivel del mar, por lo que en este contexto podríamos haber empleado también la palabra altura. Sin embargo, en otros contextos, como el de la aeronáutica, altura y altitud se refieren a conceptos muy diferentes que no deben confundirse. Como vemos en el dibujo, la altura y la altitud de vuelo del helicóptero no coinciden. La altura es la distancia vertical entre el helicóptero y la superficie terrestre, en este caso la cima de la montaña. En cambio, la altitud es la distancia entre el helicóptero y el nivel del mar. Por ejemplo, podemos decir que el helicóptero volaba a una altura de 100 metros sobre las montañas, pero volaba a una altitud de 700 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo usamos las palabras consumo y consumición? Consumo es la acción y el resultado de consumir. Por ejemplo, el consumo de energía aumenta de forma considerable en invierno. Con la palabra consumición nos referimos a una bebida que pedimos en un establecimiento público. Por ejemplo, la entrada a la discoteca incluye solo una consumición. Otras palabras que debemos distinguir son competencia y competición. La palabra competencia puede derivar de los verbos competer o competir. Si deriva del verbo competer, tenemos ejemplos como: este no es un asunto de mi competencia, no puedo ayudarte. Lo que quiero decir es que este asunto no me corresponde o no me concierne, no tiene que ver conmigo. En cambio, en el siguiente ejemplo, la palabra competencia deriva de competir. Si digo que hay mucha competencia entre las grandes cadenas de televisión, quiero decir que hay mucha rivalidad, que las cadenas rivalizan entre sí. La palabra competencia también significa conocimiento. Por ejemplo, su competencia comunicativa del japonés es muy alta, es decir, su nivel de lengua es muy alto. La palabra competición deriva solo de competir, y reservamos esta palabra en España para hablar de competiciones deportivas. Por ejemplo, consiguió la medalla de oro en la competición de lanzamiento de disco, aunque en América sería posible escuchar la palabra competencia en este contexto. ¿Qué ocurre con pedido y petición? Ambas significan acción de pedir, pero en España usamos pedido para los productos que encargamos. Por ejemplo, no puedo salir de casa, así que voy a hacer un pedido por internet al supermercado. Con la palabra petición indicamos la acción de pedir o solicitar algo a alguien. Por ejemplo, los hosteleros han lanzado una petición de auxilio a las administraciones públicas. Expectativa y expectación no deben confundirse. Las dos palabras se relacionan con esperar. Expectativa significa esperanza o posibilidad de que algo ocurra, como vemos en los ejemplos. Mi profesor es muy exigente y nunca podemos satisfacer sus expectativas. Está muy enfermo, sus expectativas de vida son muy bajas. En estos contextos no podemos usar la palabra expectaciones, porque expectación significa en realidad curiosidad o interés.
Por ejemplo, la visita del ministro de Educación generó una gran expectación en la universidad. Rotura y ruptura significan acción de romper o romperse, pero no se usan en los mismos contextos. Con rotura nos referimos a realidades físicas. Algo físico se rompe. La casa se inundó por la rotura de una tubería. La radiografía muestra claramente la rotura del hueso. Pero ruptura se usa para hablar de realidades no materiales, como una relación. El incidente entre los dos ministros tuvo como resultado la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países. Lo mismo ocurre con abertura y apertura. No son intercambiables. Usamos abertura para referirnos a un espacio físico abierto en una superficie. Por ejemplo, pudieron escapar porque había una pequeña abertura en la valla. En cambio, apertura indica la acción de abrir algo que está cerrado. Se permite la apertura de bibliotecas y museos con un límite del 30% en su aforo y puede significar también comienzo, como en ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. ¿En qué se diferencian detención y detenimiento? Los dos derivan de detener o detenerse, pero podemos distinguirlos en algunos contextos. Detención puede significar privación de libertad ordenada por una autoridad. Por ejemplo, la detención del narcotraficante se produjo durante la madrugada. Mientras que detenimiento indica la atención y el cuidado que ponemos al realizar una actividad. Por ejemplo, tengo que examinar el proyecto con detenimiento antes de tomar una decisión. Al verbo negar le corresponden los sustantivos negación y negativa. Negación es la acción y el efecto de negar. Su trabajo ha supuesto la negación de todas las hipótesis anteriores. Y también es una categoría gramatical. Es una oración afirmativa, no contiene ninguna negación. Con la palabra negativa nos referimos a una respuesta negativa que damos a alguien. Por ejemplo, pedí que me cambiaran el producto y obtuve una negativa total por parte de la persona que me atendió. Me sorprendió mucho su respuesta, no esperaba una negativa. Y por último, vemos la diferencia entre iniciación e inicio en algunos contextos. Voy a hacer un curso de iniciación a la fotografía. Es un curso básico para principiantes. Y el inicio del curso será el 3 de septiembre, es decir, comenzará el 3 de septiembre. Bueno, pues esto es todo. Espero que el vídeo os haya ayudado a distinguir el significado de todas estas palabras y a utilizarlas en los distintos contextos de manera adecuada. Animaos a dejar algún ejemplo en los comentarios para consolidar su uso. Nos vemos en el próximo vídeo y gracias como siempre por escuchar. Hasta luego.